primer lugar. Vamos a ver hoy entonces un tema que si bien no es algo muy común, es muy importante conocerlo porque si no se identifica a tiempo, pues básicamente tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Que es el taponamiento cardíaco, que hace parte pues de los diagnósticos diferenciales de cuando ingresa una persona al servicio de urgencias con dolor torácico, ¿no? Bueno, en el día de hoy traje este contenido con 8 puntos principales. Vamos a ver un poco de introducción, la historia, la epidemiología, algo de fisiopatología, las principales causas, las manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, en cuanto a la introducción, podemos hablar el concepto de que el taponamiento cardíaco es una afección potencialmente mortal que resulta de la acumulación de líquido principalmente, aunque también puede ser de gas, aunque es mucho menos frecuente, de estos líquido o gas se acumulan en el espacio pericárdico, lo que provoca la disminución del gasto cardíaco por un fenómeno pues, de obstrucción. Bueno, a través de la historia ya se habían hecho varias descripciones sobre la función del pericardio, ¿no? Hipócrates en el siglo V a.C. había mencionado que el pericardio era la cápsula del corazón. Él hablaba de que principalmente su función era hidratar y nutrir el corazón. Por eso describía el líquido del corazón como un líquido cristalino. Pero ya fue Galeno, en el siglo II después de Cristo, que él pues, es un médico romano, que él pudo evaluar cómo se comportaban, él trabajaba con los gladiadores y encontró cómo se comportaban muchas clases de trauma. Él atendía muchos traumatizados, porque en esa época era prohibido diseccionar cadáveres. Entonces él hizo sus observaciones en heridos. Y cuando tenían traumas a nivel del tórax, hablaba de que cuando el sangrado ocupaba la cápsula del corazón, pues básicamente terminaba en el fallecimiento del paciente. Pero no fue sino 1000 años después que Andrés Vesalio, que fue un gran anatomista, que describió la anatomía cardíaca y hablaba de que cuando había demasiado líquido en el pericardio, hablaba de enfermedades. Él alcanzó a describir que cuando había líquido en el pericardio era principalmente porque se asociaba al cáncer. Y el inglés Richard Lower en 1667 ya describió el taponamiento cardíaco. Él hablaba de que el derrame pericárdico comprimía el corazón. Este Richard Lower se dio cuenta de esto en varias observaciones porque él fue uno de los pioneros también en la aplicación de transfusiones. Claro que no era muy ortodoxo. Buenas tardes. Porque al principio él transfundía sangre de animales a los seres humanos y pues causaba varios efectos secundarios. Basándose en estas descripciones, fue este médico austriaco, Franz Schuh, que realizó la primera vez la pericardiocentesis, porque él se encontraba como médico atendiendo heridos del campo de batalla y cuando llegaban con heridas torácicas, él describió varios métodos, no solamente el de la pericardiocentesis, sino métodos para hacer toracotomías para drenar hematomas. Y él, en esta foto, el doctor que está aquí al lado izquierdo es el doctor Beck, que era un cirujano norteamericano de tórax y del corazón, que en 1935 en sus publicaciones describió la tríada de Beck, que muchos de ustedes ya conocen y vamos a revisarlas. Y también es muy importante porque en 1947 hizo su diseño del primer desfibrilador. Eso es un pionero de la reanimación. Sí. Bueno, en cuanto a la epidemiología, lastimosamente, como es una enfermedad de baja incidencia, no se detienen datos muy claros. Pero lo que sí se ha podido demostrar es en los estudios, digamos, posteriores al taponamiento, ¿no? Entonces, habla de que las personas que presentan esta enfermedad principalmente son adultos jóvenes y que el principal tratamiento, como ya lo vamos a ver, es la pericardiocentesis. Y han hecho varios grupos de estudio, han hecho varias
sesiones de análisis de datos, encontrando diferentes causas, pero no hay como tal una estandarización epidemiológica de cuál y cómo es la presentación en los diferentes países. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muy poca información. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como vemos en esta gráfica, las manifestaciones del taponamiento cardíaco varían dependiendo de la rapidez en la que se acumula el líquido y de cuánto es el pericardio logra adaptarse al derrame pericárdico. Entonces, como lo vemos en esta gráfica, que tiene la línea roja, cuando el derrame pericárdico es muy rápido, el pericardio no logra adaptarse, se mantiene rígido y con derrames tan pequeños como de 250 mililitros ya pueden causar taponamiento. Teniendo en cuenta que normalmente el líquido pericardio varía entre 20 a 50 milímetros. En cambio, si el derrame pericárdico se instaura lentamente, eso permite al pericardio adaptarse con sus capacidades elásticas e incluso se ha encontrado pacientes que tienen derrames pericárdicos de 2.500 hasta 3.000 cc, pero como la acumulación fue leve, alcanzó a adaptarse y no hacen sintomatología de taponamiento cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el líquido se acumula en el pericardio, va a causar unos fenómenos, pero podemos resumirlos en dos más importantes. Primero, va a provocar un colapso de las cavidades, principalmente las cavidades izquierdas, y eso pues reduce el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero también reduce en diástole el adecuado llenado de las cavidades derechas y eso aumenta la hipertensión pulmonar, afectando de forma retrógrada la circulación sistémica. Y por un fenómeno que se llama de interdependencia ventricular, cuando el paciente tiene su ciclo respiratorio, aparece una compresión del ventrículo derecho hacia el izquierdo en inspiración y en expiración al contrario. Y esto es lo que provoca lo que llamamos el pulso paradójico, que es un signo del taponamiento cardíaco. Bueno, en cuanto a las causas, en esta tabla, que está sacada de la Guía Europea del 2005 sobre el tratamiento de las enfermedades del pericardio, donde describen pues cuáles son las principales causas de derrame pericárdico, se habla de que causantes de taponamiento están principalmente el cáncer, ¿no? Principalmente cáncer de tumores mediastinales o pulmonares. La segunda causa es la pericarditis infecciosa, que principalmente es por virus, pero también se asocia al VIH, a bacterias y en nuestro medio pensar en tuberculosis. También está el hemopericardio iatrogénico, que puede ser durante la cirugía cardíaca, en el cateterismo cardíaco, en la reparación de disecciones aórticas, entre otros. Pero también en el postraumático podemos encontrar pues las heridas abiertas del tórax. Hay un síndrome que se llama el síndrome postcardiotomía, en el cual una persona que ya ha recibido intervenciones quirúrgicas, con el tiempo se desencadena un fenómeno inflamatorio que causa el derrame y la falla renal por la uremia. En la siguiente tabla hablan de enfermedades que cursan generalmente con derrame pericárdico, pero que no suelen causar taponamiento, aunque puede existir, ¿no? Que están las enfermedades autoinmunes, sobre todo las enfermedades organosistémicas como el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, pueden causar un derrame pericárdico. Los trastornos tiroideos, como el hipo o el hipertiroidismo. Y después de un infarto, también puede haber derrame pericárdico, pero rara vez evoluciona al taponamiento. También hay que tener en cuenta un término que se llama pericarditis idiopática, pero la misma guía lo menciona. La pericarditis idiopática es un término que se aplica cuando no se logró identificar la causa de la pericarditis, pero eso no significa
que no exista. El problema es que como muchas veces no tenemos todas las herramientas para poder hacer el diagnóstico, pues nos quedamos sin saber y le ponemos el de idiopático, ¿no? Sigamos. Bueno, y estas son otras causas que pueden causar derrame pericárdico, pero rara vez evolucionan a taponamiento, como algunos medicamentos como antihipertensivos, anticoagulantes o enfermedades o instrumentación cardíaca después de un cateterismo, después de poner un marcapasos o hacer biopsias, entre otros. Bueno, y aquí hablan de enfermedades que pueden causar derrame pericárdico, pero que suele ser asintomático en el paciente que tiene falla cardíaca o incluso se ha descrito en embarazadas. Bueno, entonces, volviendo a la fisiopatología y ya, digamos, llevándola a la clínica, como pudimos ver en la primera gráfica que tenía la línea roja, cuando el taponamiento es de instauración rápida, va a provocar un síndrome agudo, pero cuando el derrame se instaura de manera insidiosa, puede dar un taponamiento subagudo o incluso a veces crónico. Entonces, en el taponamiento agudo, el cuadro clínico es más rápido, se habla de que es cuestión de horas, y el tratamiento tiene que ser urgente porque no da ninguna espera. Mientras que en el taponamiento subagudo, pueden haber incluso derrames de gran cuantía que pueden llegar a ser asintomáticos. Los síntomas típicos de un taponamiento agudo es la disnea y el dolor torácico, pero como ya sabemos, hay 6 enfermedades potencialmente mortales en el servicio de urgencias, pues que cursan con la disnea y el dolor torácico. El dolor puede irradiarse al cuello y la mandíbula, pues lo que no nos da mucha ayuda en el diagnóstico. Pero lo que sí nos puede ayudar es que por cuestión de la fisiopatología que hablamos del pulso paradójico, la disnea empeora con la inspiración o el dolor, y al estar irritado el pericardio, se puede modificar el dolor con la postura. Por eso el paciente tiende a estar acostado hacia adelante para mejorar sus síntomas. Inicialmente, el paciente tiene una disnea de esfuerzo, pero progresivamente evoluciona a ortopnea y disnea en reposo, lo que habla pues de que el paciente va a entrar en un shock cardiogénico inminente. Y como ya sabemos, hay muchas personas que cuando tienen una enfermedad del corazón, pues el pecho no les duele. Y debemos evaluar síntomas atípicos, ¿no? Como el malestar abdominal, que ya lo conocemos, náuseas, diaforesis, vómitos. Si el corazón alcanza un tamaño muy importante, puede provocar otros síntomas como disfagia, hipo o ronquera, sobre todo cuando el paciente está acostado. Pero entonces los síntomas más específicos que se han descrito son los que describió el doctor Beck, que es la tríada de Beck. Entonces el primer signo es unas venas del cuello distendidas, por lo que hablamos, por una ingurgitación yugular. Ruidos cardíacos velados, debido pues a que el corazón está comprimido y hay líquido. El clínico, cuando lo ausculte, pues no va a encontrar una claridad en los ruidos cardíacos. Y por último, como está en un shock obstructivo, pues va a encontrar una hipotensión. Claro está que cuando ya el paciente está en tríada de Beck, el riesgo de paro cardíaco es inminente. También tenemos el llamado pulso paradójico, que como ya lo expliqué, es una disminución en la amplitud del pulso cuando el paciente está en inspiración y mejora cuando está en expiración, cuando debería pues ser al contrario. En cuanto al taponamiento subagudo, muchos pacientes pueden estar con síntomas leves. Está descrito por la cuestión de la hipertensión pulmonar, ¿no? Pero no es un signo pues muy directo que me diga que es el taponamiento. O sea, si tiene la tríada de Beck más Kussmaul, pues me apoyaría el diagnóstico de un taponamiento. Pero el signo de Kussmaul puede estar elevado en otras enfermedades que cursen con hipertensión pulmonar.
¿ya? Ahorita vamos a ver una gráfica adicional, ¿no? Para en qué otros casos podemos encontrar esos signos. Muy bien, en cuanto a los pacientes con un taponamiento subagudo, incluso pueden llegar asintomáticos al principio y conforme empeora el derrame es que ya hacen los síntomas. Y por eso la guía dice que si el paciente tiene un taponamiento subagudo crónico, el tratamiento se puede diferir hasta evaluar si se beneficia o no de la pericardiocentesis. Y como ya lo hemos hablado, muchos pacientes pueden cursar con síntomas atípicos, ¿no? Debilidad, fatiga, anorexia, tos, palpitaciones, pero pues estos síntomas son muy inespecíficos, pueden deberse a muchas otras enfermedades, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, como es un dolor torácico, pues hacemos el algoritmo de dolor torácico en urgencias, ¿no? Porque estadísticamente, pues si un paciente llega con dolor torácico en urgencias, lo primero que yo pienso, pues es una causa más común que un taponamiento, como un infarto. Por eso, pues siempre es recomendable, pues evaluar el infarto o el TEP, que digamos que son los principales diagnósticos por epidemiología. Pero, pues siempre en mi cabeza tengo que pensar, cuando un paciente llegue con dolor torácico, en el taponamiento. Entonces, si no encuentro digamos, una escala que me aumente la probabilidad de que sea un síndrome coronario o un tromboembolismo pulmonar, pues evalúo las otras causas. En cuanto al electrocardiograma, hay dos hallazgos que me orientan. El primero, si es un taponamiento, voy a encontrar unos cambios que hablan de una taquicardia sinusal, tratando pues de compensar el bajo gasto. Incluso está descrito que un porcentaje importante de pacientes pueden llegar con una taquicardia supraventricular, ¿no? Tratando de compensar pues el bajo gasto. Pero el hallazgo más sensible es la variabilidad eléctrica, debido pues a la presencia de líquido y al bamboleo, pues digámoslo así, del corazón dentro de la cavidad pericárdica, se van a encontrar complejos QRS de diferentes amplitudes, unos más grandes, unos más pequeños, que eso es, digamos, el reflejo del movimiento del corazón en la bolsa. Estos dos hallazgos me apoyarían el diagnóstico de taponamiento, pues sí es mi principal sospecha diagnóstica, porque obviamente esto puede verse en otros fenómenos. Y en cuanto a la pericarditis, porque una causa importante de taponamiento, pues es una enfermedad pericárdica. Pero aquí puede esto aparecer tanto como si tiene o como si no tiene taponamiento, que habla de una elevación generalizada del ST, pero esa elevación del ST no tiene la morfología típica del infarto, que es una concavidad, sino que aquí va a ser más bien una convexidad hacia arriba. Y el otro signo habla de que si se encuentra la elevación del ST, inmediatamente anterior en el mismo complejo va a haber una depresión del segmento PR. Y a diferencia del infarto, esta elevación del ST se va a ver en todo el electrocardiograma, ¿ya? Pero ojo, este hallazgo puede existir o no, dependiendo de la causa del taponamiento. En este caso lo miraríamos si la causa del taponamiento se debe a una pericarditis. Sí. Bueno, siguiendo el algoritmo del análisis del dolor torácico en urgencias, también tenemos la radiografía de tórax, ¿no? Que obviamente la radiografía de tórax, principal uso es evaluar otras causas de dolor torácico cuando llega un paciente a urgencias. No es muy específico, pero se han descrito en primer lugar un aumento en el tamaño pues, del corazón, pero la morfología del corazón, debido a que está lleno de líquido, va a tomar una forma en forma de balón o de circunferencia, a lo que le llamamos el signo de la tienda de campaña o el signo de la cantinflora. Que pues a simples rasgos lo único que yo podría ver es una cardiomegalia, pero si en el contexto clínico de que sospecho un taponamiento y veo esta radiografía con esta silueta cardíaca, pues yo pienso que en ese corazón hay líquido. Y en la radiografía lateral, pues si el paciente está suficientemente estable como para poderle hacer la lateral, porque como ya lo vimos, la mayoría van a estar pues inestables, y también dependiendo de la densidad del líquido que esté dentro del pericardio, podemos ver un despegamiento, esta línea de aquí,
que se ve un poco más radiolúcido, que habla de la presencia de líquido, a diferencia pues de la serosa del corazón y de la reja costal, que podría ser un indicativo de que hay un líquido o un espacio con aire dentro del pericardio. Pero este de aquí no es muy típico, ¿no? El más típico es el de acá. Que ojo, esto no hace el diagnóstico de taponamiento, sino que en el contexto de una sospecha clínica me aumenta la sospecha. Entonces, ahora sí viene la principal estrategia diagnóstica, que es el ecocardiograma. Pero ustedes ya saben que el ecocardiograma no solamente me sirve para el taponamiento, también me sirve para las otras enfermedades agudas del corazón. Si, por ejemplo, el paciente tiene un infarto, pues el ecocardio me ayuda. Si tiene un tromboembolismo, el ecocardio también me ayuda. Si tiene una disección aórtica, también me ayuda. En este caso, en el ecocardiograma, es la herramienta clave. En lo posible, pues la mayoría de centros de urgencias van progresando y ya tienen su servicio de, su material pues de ecografía para hacer la ecografía de urgencias, que ya la vamos a mencionar. Y no solamente me va a permitir ver cuánto líquido hay, me permite hacer el diagnóstico diferencial, sino que también me ayuda a evaluar cuál es el grado de compromiso de shock obstructivo que el paciente con el taponamiento tiene. Entonces, como lo podemos ver aquí, el líquido está marcado con estas franjas negras y se ve el fenómeno en el que cuando el paciente expira se colapsan los ventrículos y la aurícula. Ese es un signo que el médico pues, que esté capacitado en hacer la ecografía en urgencias lo puede detectar, y con ese signo y con el taponamiento, además de la medición de los ventrículos, ¿no? Al ventrículo le toman una foto al final de la sístole y le hacen una foto al final de la diástole, cuando está abierto, y se miden los rangos de amplitud del ventrículo. Y luego el mismo software pues hace la evaluación y va a determinar cuál es la fracción de eyección y el grado de compromiso. Y pues es un estudio pues rápido de hacer, no invasivo, y con eso el médico de urgencias o el especialista va a poder determinar el diagnóstico y la pericardiocentesis. También hay otros estudios que me pueden ayudar, pero si el paciente está en taponamiento agudo y en shock, pues no se deben hacer. Los hacemos sobre todo en pacientes que están estables y principalmente para tratar de evaluar antes de hacer el procedimiento cuál puede ser la causa del derrame. Como en este caso, que se ve toda esta silueta de aquí, que es líquido pericárdico, pero en este caso se trataba de un carcinoma pulmonar que estaba haciendo invasión al pericardio. Entonces, este paciente pues tiene un abordaje diferente. Pero ojo, esto solo se reserva ya en los pacientes que están estables. Sigamos. Entonces, el principal diagnóstico diferencial en esta tabla habla sobre los diagnósticos diferenciales del paciente cuando llega con dolor torácico, ¿no? Entonces aquí hablan de unos signos y síntomas y de unas características que me ayudan a diferenciar de si es un infarto, una pericarditis, que sería en este caso, o un tromboembolismo, que son, digamos, que los principales 3 diagnósticos diferenciales que debo tener en cuenta cuando llega un paciente con dolor torácico. Bueno, sigamos. Pero la que yo quiero que vean es esta. Hay otras enfermedades que causan shock cardiogénico obstructivo y pueden simular un taponamiento. Entonces, están aquí las más comunes, que son neumotórax tensión, un paciente post-trauma, síndrome de compresión de la vena cava, o sea, que tiene un tumor mediastinal, y pues ahí también es complicado porque el tumor mediastinal también puede provocar taponamiento. Cuando el paciente tiene una ventilación mecánica con una PEP muy elevada y, pues como está en nuestro caso, el taponamiento cardíaco. Menos común, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar por otras causas y masa intracardíaca, el mixoma auricular. Y todavía menos común, una disección aórtica, un síndrome de Leriche que habla pues de una estenosis de las arterias, estenosis aórtica o oclusión aórtica. Todos estos son causas de síndrome de shock cardiogénico obstructivo. O sea que el ecocardiograma, aparte de ver si hay taponamiento, me puede dar una idea de si algo de esto está sucediendo.
Y por eso ahora está diseñado y ya está avalado el protocolo de ecografía Roche, que es la ecografía rápida que se debe realizar en todo paciente que llega al servicio de urgencias en estado de shock y pues que yo no sepa exactamente cuál es la causa, ¿no? Porque tenemos pues principalmente el shock séptico, el shock cardiogénico, el shock anafiláctico, y pues ¿qué tienen en común todos esos pacientes que cuando llegan a urgencias, pues yo lo único que puedo ver es un paciente que está inconsciente, pues no me da mucha información, ¿no? Y pues ante la duda, pues de yo no saber, se recomienda hacer esto, que básicamente con un ecógrafo en el servicio de urgencias se revisa cómo está el corazón, la cantidad de líquido y cómo están los vasos sanguíneos. Haciendo este algoritmo, el médico de urgencias que está entrenado puede diagnosticar de todas esas patologías que mencionamos en las tablas cuál puede ser. Pero obviamente, como la mayoría de sitios no tenemos esto, seguimos basándonos mucho en la clínica, el electrocardiograma y la radiografía. Bueno, en cuanto a las cardioenzimas, la interpretación de las cardioenzimas en el taponamiento cardíaco pues no es muy útil, ¿no? Porque si es una enfermedad inflamatoria, infecciosa del miocardio, del pericardio, pues las cardioenzimas van a salir elevadas, pero no me pueden ayudar a hacer un diagnóstico preciso de taponamiento. Y el hecho de que salgan normales tampoco me lo descarta. Entonces, la interpretación de las cardioenzimas en el taponamiento debe ser con cuidado. Entonces, en la guía europea está este algoritmo terapéutico. Entonces dice, si hay derrame pericárdico con taponamiento, drenar el derrame. Y la mejor estrategia es la pericardiocentesis. Pero si no hay taponamiento, tratar el derrame, dependiendo de la causa. Como una de las principales causas es la pericarditis, pues se trata la pericarditis. Pero si es otra la causa, también hay que tratarla, ya lo vamos a evaluar. Pero si el tratamiento no funciona o persiste, también hay que hacer el drenaje del derrame. Entonces, la mejor intervención descrita en la guía es la pericardiocentesis, que es una intervención urgente. Obviamente, pues tiene que ser un personal capacitado, que consiste pues en introducir una aguja o un catéter para drenar el líquido. Pues se espera que como es un taponamiento agudo, como ya lo vimos, ha pasado pocas horas, pues todavía ese líquido no esté coagulado, todavía no esté pues digamos, sedimentado y que la aguja lo pueda pues evacuar. Pero si es un derrame que ya lleva bastantes días, puede ser que ya lo encontremos sedimentado, coagulado el líquido, sobre todo si es un hemotórax, y pues la pericardiocentesis no va a ser lo suficientemente efectiva, ¿no? Pero dice que incluso solo con la sospecha diagnóstica se puede justificar hacer la pericardiocentesis antes de tener la ecografía. Lo ideal sería que no, pero sí está descrito y sí se permite hacer. Y habla pues de que en el hemopericardio iatrogénico, cuando al paciente le están haciendo una cirugía, un cateterismo y hay el hemopericardio, se puede hacer sin necesidad de ningún otro procedimiento o estudio adicional. Ahora sí, habla de unas pequeñas precauciones. Primero, no descomprimir rápidamente, porque habla de que si se drena más de 1000 cc, puede haber una hipotensión refleja. Entonces, a pesar de que hay que drenar el líquido, se puede hacer con cuidado. Y en caso de que el derrame sea muy importante, más de 1000 cc, se puede dejar un catéter para mantener el drenaje controlado en las siguientes horas. Y tener cuidado si el paciente viene anticoagulado o ya tiene enfermedades hemorrágicas o tiene trombocitopenia, porque si bien quiero ayudarlo al paciente con la pericardiocentesis, en una de estas situaciones, pues con la punción puedo causar más sangrado o sangrado de otra estructura si hay pues una lesión iatrogénica. Y siempre que haya una causa identificable, pues hay que tratarla, ¿no? Muy bien. Sigamos. Bueno, después de la pericardiocentesis, existe la ventana pericárdica. Estas son, digamos, situaciones en las que se recomienda mejor la ventana pericárdica que la pericardiocentesis, pero la principal recomendación de la ventana pericárdica
es cuando falló la pericardiocentesis, ¿no? Si al introducir la aguja no se pudo obtener el retorno del líquido o se notó alguna complicación, va para ventana pericárdica. Pero en estos casos, por ejemplo, pericarditis purulenta, o sea, hay pus en el pericardio, se recomienda hacer la ventana pericárdica principalmente pues porque el pus va a estar pues muy espeso, no se va a poder evacuar. Segundo, puede el médico que haga el procedimiento lavar la cavidad, pues sacar todo el pus, que eso ayudaría al control del foco infeccioso. Y tercero, tomar muestras del pericardio para biopsias, para cultivos o incluso si encuentra necrosis o tejido pues desvitalizado, pues de una vez lo retira, lo que se llama una pericardiectomía. Aunque también se ha encontrado que después de una pericarditis purulenta, con el tiempo el pericardio va a cicatrizar mal, va a cicatrizar fibrótico y va a causar un fenómeno que se llama la pericarditis constrictiva crónica. Entonces, en estos casos, cuando es pus, sí se recomienda hacer la ventana. Incluso si primero se hizo la pericardiocentesis, luego llevarlo a la ventana. Si es un hemopericardio traumático, un paciente con una herida que con la pericardiocentesis no se logra estabilizar, para evaluar si hay necesidad de alguna otra intervención quirúrgica. Derrame pequeño, organizado y loculado, ¿por qué? Porque va a ser difícil abordarlo con la aguja. Entonces debe tener una exploración más directa. Derrames recurrentes, principalmente tratando de dejar una vía de drenaje, digamos, a largo plazo. Y como ya lo mencioné, cuando se requiere tejido pericárdico para el diagnóstico. Bueno, ahora sí, mientras yo preparo al paciente para hacerle tanto la pericardiocentesis o la ventana pericárdica, pues hay algunas intervenciones que puedo ir adelantando. Entonces, primero, la reanimación con líquidos endovenosos, pero se recomienda que no debe ser muy agresiva y como medida temporal, ¿no? O sea, no debe retrasar el tratamiento con la pericardiocentesis. Evitar intubar al paciente y ponerle ventilación mecánica, porque como ya lo mencionamos, al aumentar la PEP, aumenta pues, la hipertensión pulmonar y va a empeorar el shock. Los agentes inotrópicos y vasodilatadores, como ya lo hemos mencionado, en otros tipos de shock cardiogénico son muy efectivos, pero en el taponamiento cardíaco no suelen ser efectivos. Pero sí se recomienda también, como medida temporal, aparte de los líquidos, el suministro de vasopresores. Luego de hacer la pericardiocentesis, se puede considerar ya inicio de inotrópicos. Los diuréticos están contraindicados porque al haber un mal retorno venoso, podemos causarle más shock al paciente. Entonces, hasta no hacer la pericardiocentesis, no suministrar diuréticos. La oxigenoterapia, en lo posible, mantenerlo solo con cánula nasal, pero poder llevarlo a una máscara de mayor flujo si es necesario. Y si el paciente ya tiene signos de shock, podemos optar por la posición de Trendelenburg, ¿no? Que es ponerlo en la camilla, pero con las piernas elevadas para que el retorno venoso mejore la circulación. Y si ya más o menos sé cuál es la causa del taponamiento, puedo iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un hemopericardio y el paciente está anémico, pues le puedo transfundir. Si tiene un problema de la coagulación, pues le puedo poner plasma para que deje de sangrar el hemopericardio. Si es una infección, pues dependiendo de la infección que yo considere, pues puedo ir adelantando el antibiótico o los antiinflamatorios que se requiera. Si es una neoplasia, puedo considerar pues una valoración para una radioterapia descompresiva. Algunos estudios lo recomiendan, sobre todo pues cuando es una neoplasia mediastinal. Y en los pacientes, después de la pericardiocentesis, hay que estarles haciendo ecografías seriadas para verificar si recurrió el derrame o la complicación más grave que hablábamos, que el pericardio se fibrose y comprima el corazón. En cuanto al pronóstico, habla de que la tasa de mortalidad es muy alta, pero si lo detectamos a tiempo y lo tratamos a tiempo, el pronóstico mejora. Pero lastimosamente, una causa frecuente de taponamiento, pues como es el cáncer, independientemente pues del tratamiento, pues con el tiempo, pues el pronóstico va reduciéndose, ¿no? En cuanto al hemopericardio, ya sea traumático o iatrogénico, una vez resuelto
la pericardiocentesis y corregido la causa del trauma, el pronóstico es excelente, ¿no? Muy bien, entonces, conclusiones de toda esta charla. Primero, que el taponamiento cardíaco es una afección potencialmente mortal por la acumulación de líquido en el espacio intrapericárdico. Generalmente es por una enfermedad pericárdica, un trauma, procedimientos y, como ya lo hablamos, el cáncer. En el diagnóstico clínico, el pulso paradójico y la tríada de Beck. La ecografía es la mejor herramienta y la pericardiocentesis es el mejor tratamiento. El drenaje quirúrgico, o lo que llamamos la ventana pericárdico, solo en casos específicos o cuando la pericardiocentesis no fue efectiva. Y si logramos corregir el derrame pericárdico y el taponamiento, en la mayoría de los casos, pues tiene un pronóstico excelente, exceptuando los casos donde fue de origen paraneoplásico. Bueno, muchas gracias.